poder recibir a Otegi, pero voy a confesar que hoy me siento muy feliz porque va a traer un clásico que es mi clásico favorito de la literatura y de las películas también, porque durante toda mi primera infancia miraba religiosamente todas las tardes la película de este clásico que es Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, mi madre, capaz que mi madre nos mira, va a recordar que llegaba del jardín y era la película que miraba, Alicia en el País de las Maravillas, la primera película, aquella antigua. Era como mi clásico, la tengo tatuada. Y traje mis libros también, porque la verdad que me re emocioné. Así que bienvenido, Martín, y me encanta esta temática que elegiste para hoy. ¿Cómo Ya andás? arrancás emocionado. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que genera eso, Alicia, sí, ¿no? Sí. Fanatizada totalmente. Qué lindo verlo así, ¿no? También en Uruguay. Pensemos que esto es una historia, ¿no?, que tiene más de 100 años en Inglaterra, ¿no? Y que genere eso, que vos te lo hayas tatuado. Por eso trasciende y por eso es un clásico también, ¿no? Y puedo arrancar preguntándote, ¿por qué el fanatismo con Alicia? Bueno, ya te digo, de niña lo miraba y te estoy hablando de niña capaz 4 años, o sea, la miraba desde muy chica, la película siempre me atrapó. Recuerdo mi escena, o sea, siempre me... La de Disney, con la dibujito. Sí, pero esa que es bien, que la encontrás ahora en YouTube y que es bien... Te da un poco de miedo. Que es bien rústica. Y siempre me fascinó mucho la relación Alicia y el conejo. Sí. Eso siempre me daba como mucha intriga, ¿viste? Y mucho nervio también, porque era como todo el tiempo persiguiendo algo. Exacto. Y por otro lado, lo que más me atrapó de Alicia siempre fue la escena del té. Ay, sí, que es una de las escenas icónicas, que te da una gran enseñanza también. Entonces, el fanatismo ese de... Yo hablaba hoy del clásico de festejar porque sí con mi amiga, de tener un cumpleaños un día X, y es de Alicia también. Entonces, el no cumpleaños. El no cumpleaños. Claro, sí. Entonces, ¿no? bueno, el fanatismo fue eso. Y cada vez que lo veo, que leo los libros y nuevas versiones, porque hay versiones de mucho tipo, de muchos tipos, perdón, como que le encuentro algún significado nuevo. Sí, esos libros que tenés ahí son divinos, ¿no? El grande ese sobre todo tiene muchas ilustraciones. Eso, tiene ilustraciones. Entonces, bueno, una capaz que de las primeras preguntas que aparecen siempre, ¿no? ¿Es un libro para niños o no? Que es una de las grandes polémicas. Tuvimos un gran debate hoy de eso en el vestuario, porque bueno, por todo lo que se dice sobre Carroll y esta Alicia, si existió, perdón, o no existió, Sí, no existió. que Agustina conversábamos que sí, La reina. las edades, ¿no? Porque hay como una cosa con la pedofilia ahí que está en la vuelta. Totalmente, Bueno. ¿no? Sí, siempre es una obra, es de las obras más populares, sin duda, ¿no? Más enigmáticas, por otro lado, porque también tiene muchas interpretaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, por ponerles un caso, los lingüistas, ¿no?, utilizan para explicar sus teorías y demás, casos de Alicia en el País de las Maravillas, porque todos esos juegos de palabras y demás que hay, ¿no? O mismo la física, bueno, Carlos era un matemático también, ¿no? Entonces, no recuerdo ahora, pero un físico que por el 50, por ahí, propuso una nueva teoría sobre las leyes de la física y qué sé yo, utilizó como ejemplo también un pasaje del tiempo, de cómo se habla del tiempo en Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, todavía tiene los agujeros de gusano también. Sí, claro. Está lleno de enigmas, ¿no?, todavía por resolver. Y otro gran enigma es su autor y esa pedofilia, por pedofilia reprimida, ¿no? Que es fotógrafo también. Y también se le cuestionó en la fotografía los desnudos de niños. Carroll, o sea, no hay ninguna evidencia de que haya sido o pedófilo o haya habido alguna cosa, algún abuso. Obviamente que sí, hoy en día es difícil, ¿no?, a veces confirmar esos casos. En 1800, muchísimo más. También hay que decir que hay más de 700 cartas que él escribió. Acá en este libro están, por ejemplo, en el anexo hay cartas de él con Alicia. Con la propia Alicia. Bueno, que siguieron viendo hasta cuando Alicia tuvo hijos, ¿no? O sea, Alicia creció, se casó, tuvo hijos, etcétera, con un hombre que aparentemente ella no amaba y que el padre le hizo ahí como el arreglo. Y parece que la relación con Carroll era tan grande que se seguían viendo incluso cuando ella era grande y tenía hijos. Y entonces se habla como una especie de un amor platónico, paternal, no sé, desde Alicia. Claro. Esa es la película que tú decís. Sí. Claro. Es hermosa película. Y es verdad eso del conejo que te genera ese personaje. Ansiedad. Ansiedad, como querés, pero no que el miedo, el tiempo. Hay como una presencia ahí. Esos ojos rosados. Me parece del autor con eso, ¿no? No sé, con el concepto del tiempo me parece como lo más fabuloso de esta historia. Y la rebeldía de Alicia, eso es maravilloso también. 100%, ¿no? Es una historia
historia de subversión, ¿no? Es totalmente una historia de subversión. Es quizá de desobediencia y que tiene que tener mucho que ver con el contexto histórico, ¿no? Como siempre hablamos. Pero ¿por qué es un clásico también? Que estábamos hablando esto del clásico. Porque es una obra que en su tiempo fue muy importante. De hecho, se lo consagró a Carr, ¿no? La propia Reina Victoria la leyó y le gustó mucho el cuento. Pero que muchísimo tiempo después sigue teniendo validez, ¿no? En ese contexto, bueno, estaba usando, perdón, el tema de la pedofilia de Carroll, ¿no? Carroll era, él era hijo de primos, vamos a empezar por decir, literalmente hijo de primos, en una época en la cual, bueno, era normal que los hijos se casaban y tuvieran primos. Él, una familia muy católica, anglicista, ¿no? O sea, de la iglesia inglesa. El padre era clérigo también, él quiso ser cura también, aparentemente como era tartamudo, no pudo ordenarse para dar misa, era tartamudo, sordo, y era zurdo, que para esa época, o sea, literalmente... Era una enfermedad. Sí, y tenía que hacer todo a espejo. En parte dicen que muchas de las cosas que aparecen en Alicia tienen que ver con ese, o sea, darle como una vuelta a las cosas, ¿no? O sea, él al ser zurdo tiene que darle una vuelta a todos los empleados. Bueno, después hay otro libro, no sé qué, del espejo. A través del espejo. Alicia a través del espejo. Es la segunda parte, que arranca con un texto que lo tenés que poner frente a un espejo para leer qué es lo que dice. Mirá qué bueno. Sí. Bueno, y este hombre que es un profesor de matemática y viene una especie de rector nuevo a la universidad, instituto donde da clase Carroll, y viene con su familia, que son 3 hijitas, y él se propone a sacarlas a pasear por Londres, ¿no? Tenía como si muchachas, algunas niñas, y aparte le gustaba la fotografía, era un fotógrafo amateur. De nuevo, una época en la cual la fotografía era de por sí como algo muy particular. Entonces, si te decían, puedo sacarle fotos a tus hijas, capaz que no pensaba el tipo nada muy turbio, ¿no? Sino que decía, bueno, a ver qué es esto. Claro. Y en uno de esos paseos que hacen, ¿no? Que las sacaba a las niñas en barco y demás, en un barquito por el Támesis, ahí por Londres, la famosa Tarde Dorada, que es como arranca Alicia de las Maravillas, él le empieza a contar unas historias muy locas a una niña, a estas 3 niñas, y cuando termina, una de ellas le dice, qué bueno esto que nos contaste, ¿por qué no lo escribís así no te lo olvidás? Y esa es la niña que se llamaba Alicia, ¿no? Que esa es la conexión que hay con la Alicia real. Que no quiere decir que obviamente Alicia esté basada en nada, pero sí, esa es la Alicia que después se repite a lo largo de la historia del autor también. Claro, lo que pasa y creo que también por eso es un clásico, es que más allá de ese cuento que yo, por ejemplo, no tenía ni idea de nada de eso y que toda la vida lo consumí como una historia de que va en la fantasía, se duerme y sueña que va a bajar sin ninguna connotación distinta, después tuvo sus segundas lecturas y que incluso hay frases que no sé ni si son reales o no, que se supone que son salidas de ahí, como, bueno, si no tenés a dónde llegar, cualquier camino que tomes es el correcto o el incorrecto. O sea, creo que las relecturas de lo que sucedió y de la vida del autor le dieron otra significación a lo que muchos de nosotros consumimos por mucho tiempo como una historia más, una historia de un niño o una niña que se duerme y viaja a un mundo de fantasías. Totalmente, ¿no? Era ese mundo de la Reina Victoria donde era el puritanismo, ¿no? El conservadurismo, la represión. Hay muchas chances de que Carlos nunca se casó, nunca tuvo hijos, nada, de que quizás pueda haber sido un pedófilo reprimido de alguna forma, ¿no? Que también ha sido algo normal para la época. Entonces, toda esa sociedad tan reprimida, y por otro lado la literatura era muy moralizante, era muy didáctica. Entonces lo interesante de Carroll y esta obra es que se sale de eso, ¿no? Entonces en ese mundo donde te decían cómo tenían que hacer las cosas, la época del imperialismo británico, o sea, realmente era una época como muy el deber ser, y esta línea lo que hace es, ¿qué pasa si todo eso que nos están enseñando en el mundo real, digamos, puede cambiar? Entonces en vez de festejar el cumpleaños, festejamos el no cumpleaños, ¿no? En vez de hacer las cosas, digamos, correctas, las hacemos al revés. Obviamente, no, el tema es la moral. No, justamente ese es el tema. ¿Dónde está la moral? Y de hecho Alicia no se queda en ese país de las maravillas, ¿no? Entonces, lo interesante también es eso. ¿Hasta qué punto todo eso que sucede no es parte de lo oscuro que podemos llegar a tener todos, ¿no? De hecho, el primer nombre que iba a tener era Las aventuras subterráneas de Alicia, ¿no? Entonces ya ese subterráneo es lo oculto, lo escondido, lo que está por debajo. Entonces es lógico que quizá un padre pueda decir, yo no quiero que mi hijo lea esto porque le puede abrir demasiado la cabeza. Exacto, sí, es cierto. Pero en realidad, más allá obviamente de esas cuestiones que son propias de la provocación de esa literatura, creo que es una obra para niños, ¿no? Bueno, Agustina, que tenemos el caso viviente, y no saliste ni una rebelde demasiado sin causa. También te digo que me llamó la atención leyendo para esta columna que
como el caso que ahora es mucho más normal por las redes y por todo de Harry Potter, ¿no? Pero un libro que generó pinturas de todo tipo, versiones de todo tipo, películas, obras de teatro, óperas. Es increíble. Videojuegos, musicales. El libro aquel de 3D, ¿te acordás que vimos? De Alicia. Es un universo. Dalí hizo cuadros de... Referencias en canciones. Dibujos de canciones, Y los personajes, ¿no? Eso, el sombrero loco, el gato, ¿no? El gato de Cheshire, la reina de corazones, son personajes que trascienden a la obra, ¿no? Y que además los ves claro, tomaron otra dimensión. Todo. Exacto. No, y la maravilla como El Principito, por ejemplo, que es otro libro, pero que lo podés leer de niño, de adolescente, de adulto, viejo. Y hacer otra lectura y encontrarte cada vez con un libro nuevo. Eso es una maravilla. Bueno, es que siempre se cuestionó si era un libro para niños o para adultos. Totalmente. Y bueno, y Carroll tenía esto de la fotografía, que decías que es cierto que él sacaba fotografías y algunas fotografías eran de niñas desnudas. Eso es cierto, eso es lo que más lo acerca quizá a decir, bueno... De nuevo, la justificación de la época, un poco los biógrafos lo que dicen es que en la pintura existían estas figuras de los niños o las niñas o los querubines o los angelitos. Los ángeles. Claro. Con la inocencia, con la pureza. Exacto, la pureza. Y bueno, y siempre va a estar eso, esa la incertidumbre. La incertidumbre, que él lo vivió en vida también, ¿no? Claro, sí. Bueno, perdón, pero en Wikipedia también ¿Qué dice aparece... Wikipedia? No, parece que en un momento se dijo hasta que podía ser Jack el Destripador. Sí, bueno, teoría. Sí. No sabía eso. De Flash. Lo que pasa es que él vio la fama con su obra, de hecho escribe la segunda parte a través del espejo, lo que encontró allí, después vio la fama en vida. Sí, hizo la obra de teatro para niños también en vida, o sea, hizo todo. Y ahí se empezó a correr el rumor de, primero, qué bueno, qué genio este hombre, y después, ¿no será que efectivamente es un pedófilo todo? Y el propio padre de Alicia le dijo, después de leer el manuscrito, no quiero que te juntes nunca más con este tipo. Claro. Y él lo vivió en carne propia, ese escarnio de alguna forma, y quemó algunas fotos que tenía que decía tipo, bueno, quemen esto antes de verlo. Entonces, eso, ¿no? Hay mucho enigma todavía dando vuelta, pero más allá de esas cosas, tiene estos elementos que de la historia de la subversión, ¿no? Y estos personajes que van más allá. Hay que pensar que Freud va a hablar del subconsciente, ¿no? Unos años después, y también va a tomar todo lo que pasa en Alicia y el mundo de los sueños, ¿no? Es increíble. Entonces, realmente es una obra que parece que es para niños. Bueno, el otro rumor y cosa que usaba alucinógeno, ¿no? Que usaba sustancias. Ya que el Destripador... Muchas referencias a drogas. Totalmente, droga. Ya que el Destripador se confirmó, porque en vida también le decían eso, que por ejemplo en 2 casos de asesinato... en vida también se lo decían. Sí, que en 2 casos no estaba ni siquiera cerca donde había sido lo estimaron, pero quedó como la leyenda. También se decía que era masón, que no era. Y lo de las drogas lo mismo, no hay ninguna evidencia de que él haya consumido ningún tipo de droga. De hecho, se dice que algún opioide por como medicación, pero ni siquiera tampoco hay demasiada evidencia de eso. Hablemos es otra época además, épocas donde hasta la cocaína era un medicamento. Totalmente. Pero esa escena histórica, emblemática del sombrerero y las tazas de té, que las pupilas se les dilatan y todo se transforma como una cosa surreal. Come hongos. Ella toma esa bebida, esos alimentos que le cambia el tamaño también, ¿no? Sí. Pero claro, ahí está esa mezcla de alguna forma, esa novela psicodélica, ¿no? Es como el inicio también de la psicodelia, de lo lisérgico, es un poco el inicio de todo eso, pero no quiere decir que el autor en particular consume esa droga. Pero Alicia claramente esos cambios de cuerpo y demás, también tienen que ver con el crecimiento de pasar de la niñez y la adultez. Eso, capaz que puede ser algo más lineal de eso, de la niña que se está convirtiendo en adolescente. Exacto. Y el crecimiento abrupto, la torpeza, cosas normales. Total, los cambios en el cuerpo. Claro. Sí. Bueno, de última consume cosas para crecer y para... Claro. O la torta o el jugo o lo que fuere. Todo para poder entrar en distintos lugares y demás. Yo no leí el libro, nunca. Sí vi la película, entonces capaz que tomaba alucinógenos era el dibujante o era Disney. Claro. Pero digo, ¿se corresponde? Sí, totalmente. De hecho, el libro original tiene las ilustraciones del propio Carroll, que no se llamaba Carroll también, le llamaba Dodge, es un nombre. Él mismo jugó con su nombre, él se llama Charles Ludwig Dodge, creo que está por ahí, y él lo que hizo fue traducirlo al latín, agregarle el apellido materno y después lo adaptó al inglés y de ahí salió Lewis Carroll. O sea, claro, es un tipo que realmente... Ahí está, una cabeza, ¿no? Lo del genio que hablamos también tantas veces. Bueno, y como matemático también, ¿no? Sí. Él siempre quedó un poco al costado, Dodgson, ahí está, un poco al margen de su carrera como autor infantil, pero escribió una cantidad de libros y tratados de matemática. Sí, y perdió una beca por un pelo. Por poquito, sí. Pero nada, eso, una obra que, de nuevo, es como muy actual, ¿no? Y que tiene todas estas lecturas, hasta lecturas también políticas, si se quiere, de su momento. Entonces,
una Sí, que obra está en todas las inacabable. librerías, que hay distintas ediciones de estas que sirven hasta para decorar una Sí. mesita del living de una casa, o de estas de bolsillo que son más económicas, pero la verdad que sigue siendo realmente un clásico que perdura y va a perdurar. Hoy van a aumentar las visualizaciones del YouTube de la Alicia en el País de la Maravilla. Esa está en YouTube. La miro, sí, la vuelvo a mirar. Es que es hermosa, es hermosa. Sí, me encanta esa Y película. las ilustraciones están basadas en esas ilustraciones que hizo Carroll, que Sí. ya son un poco, ya son psicodélicas, o sea, ya lo que plantea, ¿no? Es un poco así psicodélico, estrafalario, distinto. Dan un poco de miedo también las También, ilustraciones con eso muy originales, dan un victoriano poco de también, miedo. ¿no? Como esa Sí. cosa del miedo y del horror, pero que también es lindo. Y creo que también lo lindo que tiene es que el final, ¿no? O sea, acá vamos a spoilarlo porque pasaron bastante Sí, tiempo. claro, ya está. De la primera parte, que es que, ¿se acuerdan que a Alicia la atacan las cartas, ¿no? Como voladora, ella como se intenta defender. Y ahí ella vuelve como a la realidad de esa ensoñación y son las hojas de un árbol que le caen en la cara. Entonces ella se despierta y está con la hermana ahí en el río y la llaman a tomar el té. Y nunca sabe si eso que pasó fue un sueño, si el sueño empezó ahí, Sí. cuál es el límite del sueño de Y la qué rol realidad. cumple la hermana, porque también es como quien la induce un poco. sí. Venía al mundo real, venía a tomar el claro. té, venía a ser la niña que tenés que ser, no la niña que vos querés ser. Claro. Totalmente, ¿no? Una cantidad. Y son 100 páginas. Qué maravilla. Y nada más. Ahí está Es todo. cortito. 100 páginas. Sí. Sí. Pasa que esos libros tienen ilustraciones No, y este tiene demás. ilustraciones, tiene Y las las cartas. cartas, Las tiene un cartas. orden cronológico de todo lo que fue sucediendo con la vida. Este libro está muy bueno. Hay Muy algunas recomendado. ediciones que tienen prólogos, por ejemplo, que analizan eso, ¿no? O sea, desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, bueno, para las ese personas tiene adultos, ¿no? Que hacen estudios de grado y demás sobre eso, ustedes más vuelven sobre este libro por eso. Qué ¿no? maravilla. Hermoso. Hermoso, Qué Martín, maravilla. gracias. Muchas gracias, A ustedes. señor Otegui. Muchas gracias. Siempre es un gusto, siempre es un El gusto gusto. es mío. ¿Y saben a dónde me voy ahora?